Buenos días a todos. Es realmente un enorme placer compartir la mesa con estos compañeros y con este auditorio por muchísimas razones, desde lo afectivo hasta lo intelectual. La responsabilidad que yo me asigné y que seguramente voy a compartir con algunos de los compañeros que seguirán en el panel es nutrirme de las experiencias como las que se han relatado, experiencias de vida conceptualizadas, que así fue lo del gringo y fue lo de Ángel, para ayudar a instalar algunas ideas fuerza que nos sirvan hacia adelante. Empecemos con alguna paradoja. El capitalismo es hegemónico como sistema a escala mundial, en todo caso en los títulos, pero el capitalismo en estado puro no funciona en ningún país del mundo. ¿Por qué? Porque 200 años de historia nos han demostrado que el capitalismo tiene una tendencia concentradora pero tan fuerte que lo hace un sistema así, en estado puro, inercialmente inestable. ¿Qué quiero decir con inestable? Es un concepto físico que me gustaría instalar en esta reunión. Si nosotros paramos esta lapicera, tenemos el sistema lapicera vertical, que es enteramente inestable, porque apenas la toco se cae. Si quiero tener la lapicera parada, porque soy cargoso, tengo que hacer algo. Y entonces, si la tengo así, convierto el sistema lapicera, estoy apelando a un ejemplo bastante estúpido, pero gráfico que tengo a la vista, en lapicera parada con un tonto que la tiene. Ya no es una lapicera parada. En el capitalismo natural pasa exactamente lo mismo. Si lo dejamos evolucionar, en un momento dado, los ganadores se quedan con todo. Y se acabó el juego. Se acabó el juego. Es decir, los perdedores sistemáticos no podrían consumir. O los perdedores sistemáticos no solo no podrían consumir, sino que se rebelarían frente a esa situación y generarían una situación absolutamente inestable desde el punto de vista de la vida misma. El capitalismo en todos los países del mundo no es capitalismo natural, sino es un capitalismo con intervención que lo estabiliza. Hay intervenciones conservadoras e intervenciones que buscan la justicia social o alguna justicia social. ¿Cuál es la intervención conservadora típica? Darle garrote al que se queja, o darle bala al que se queja, o más sutil en los tiempos modernos, construir suficientes divisiones entre los derrotados como para que los derrotados se peleen entre sí mientras los ganadores siguen acumulando. Que la clase media desconfíe de los sectores excluidos, que los excluidos crean que el Estado es el que tiene la culpa, que no confundan el enemigo. Esa es la, llamémosle, tecnología moderna conservadora para estabilizar el capitalismo. Ese es algún día incursionaremos en la tecnología de ellos. Hoy estamos para discutir lo nuestro. Cómo pensar en intervenir en un capitalismo inestable para estabilizarlo, pero a favor de los pobres. La regla dura que deberíamos pensar es que la única manera convincente y aceptable para todos los que estamos aquí de intervenir en el capitalismo para estabilizarlo es eliminar la pobreza. Es decir, y la pregunta es, ¿hay un capitalismo sin pobreza? El gobierno actual y muchos gobiernos del mundo lo creen y lo intentan. Casi el INDEC nos convenció que no tenemos pobreza. Pero supongamos que los números no son tan fiables, digamos, que el sentido político de la gente nos ayuda a creer que tenemos menos pobreza que la que teníamos porque quisimos tener menos pobreza que la que teníamos. No fue un hecho natural y espontáneo. ¿Qué mecanismo
utilizamos nosotros y otros países del mundo por el momento. Básicamente dos. Consideramos que hay que, como digo, como política pública, ¿no? Consideramos que hay que capacitar a los que están afuera para que tengan más posibilidad de incluirse. Es la inclusión por la capacitación que se integra al crecimiento. Capacitación y crecimiento es una tesis que supone que la gente tiene más posibilidad de dejar de ser pobre. Y la otra variante es la inclusión por ingreso. Al que se queda afuera le damos dinero para que pueda consumir y, en definitiva, tiene un pasar, un futuro, una posibilidad, aunque sea de transición, de tener un ingreso en la vida. Muy brevemente, analicemos esas dos situaciones. En la experiencia más importante en el mundo que se hizo de postular que los pobres son pobres porque no pueden trabajar, porque no tienen capacidad de integrarse al sistema productivo, es la experiencia de la guerra contra la pobreza que instaló Lyndon Johnson en 1964 en Estados Unidos, un programa que duró algo más de 20 años hasta que Ronald Reagan lo eliminó. El concepto era ese. La razón central por que los pobres son pobres es que no pueden integrarse al sistema productivo porque no saben lo suficiente. Armemos programas de capacitación, empezando hasta por el preescolar. De aquel entonces viene el famoso programa de fortalecer a los niños hasta los 3 años y todo un esquema. Gente que estudió muy seriamente el tema, aproximadamente en 1990, a quien le interese, lamento no haber traído la cita bibliográfica, pero después vamos a ver cómo la puedo hacer llegar, demostró, con datos interesantes, porque son más de 20 años, que a lo largo de ese periodo, si no hubiera habido transferencias de ingresos que aparecieron sobre la marcha y que no eran el objetivo original del programa, la pobreza en lugar de reducir hubiera aumentado. La pobreza se redujo levemente a lo largo de 20 años por las transferencias de ingresos similares a nuestra asignación universal por hijo, o que en aquel país son la estampilla de alimentos, la ayuda a la madre soltera, etcétera, etcétera. Porque desde el punto de vista de la capacitación, lo que se consiguió es que hubiera más gente capacitada, reducción de salario a consecuencia de que la oferta en los sectores maduros aumentaba la demanda de las empresas y en todo caso algunos capacitados reemplazaban a otros y la desocupación se estabilizó. Es decir, la pobreza aumentó levemente en 20 años porque lo que aumentó fue la concentración generadora de pobreza, que este programa no lo eliminó. En los países periféricos es mucho peor el problema, porque en los países periféricos podemos tener programas de capacitación para filiales de multinacionales que no tienen la menor vocación de trasladar a estos países segmentos calificados de trabajo, con lo cual conseguimos que tener más ingenieros que trabajen de técnicos, más técnicos que trabajen de operarios y más operarios estándar, bien calificados como tiene la historia argentina, que cortan el pasto. Reduciendo el costo de las multinacionales en lugar de mejorar la ocupación. Países que tomaron el tema con muchísima más intensidad, sé que me voy a extender un poquito más, pero quiero aprovechar la oportunidad para transmitir la información, como Irlanda. Irlanda es un país que ha sido motivo de estudios internacionales. Hay un experto norteamericano que se llama Charles Sabel, se escribe Charles Sabel, que se ha dedicado a estudiar el proceso irlandés como un modelo virtuoso. ¿Por qué? Porque Irlanda dijo, somos un país chico, con poca gente, con poca tierra, lo que podemos hacer es capacitar al recontramango a nuestra gente y ofrecerlo a las compañías transnacionales como ámbito de investigación y desarrollo. 40 años intentaron hacerlo, lo consiguieron, tuvieron una época de ventura porque era gente muy calificada, relativamente más barata que la que había en los países centrales. Cuando vino la crisis del 2008 se llevó puesto todo el esquema irlandés. Lo primero que dejaron de hacer las compañías multinacionales es investigación en Irlanda. Y la crisis puso a Irlanda en el mismo nivel que Portugal o que Grecia.
¿Por qué? Porque no tenían autonomía alguna en las decisiones que estaban tomando. La investigación no era para sí, sino para otros que estaban allí por una cuestión de oportunidad económica solamente. Vale decir, la inclusión por capacitación es una necesidad concreta de un sistema. La enseñanza de por vida, el aprendizaje de por vida son constantes en un mundo que evoluciona técnicamente, pero no son un factor de reducción de pobreza. La capacitación es absolutamente necesaria en un sistema que funciona y que se respeta, generando perspectiva de progreso colectivo. Pero no, insisto, no es la solución para los que están afuera y en algunos casos es contraindicativo, paradójicamente, porque aumenta la oferta de trabajadores baratos para compañías multinacionales. Esto lo digo con todo dolor, pero quisiera relativizar algunos fetiches. Es decir, yo recuerdo claramente en la época de la Alianza cuando Aldo Isuani sacó una campaña diciendo termina el secundario y tendrás trabajo. Y era un verso ayer y hoy. No es esa la garantía de que alguien deje de ser pobre. Se necesitan muchísimas otras cosas asociadas a eso. El otro concepto de la asignación de ingresos y la inclusión por ingreso es un concepto realmente valioso y complejo, porque la asignación universal por hijo es un avance social importantísimo, pero hay además una gran cantidad de otros subsidios o asignaciones o aportes, como mencionaba el gringo antes, donde el Estado inexorablemente arma requisitos burocráticos de cierta complejidad, solicita la creación de cooperativas, de unidades especiales, digamos, que llevan a que aparece una masa intermedia de gestores del subsidio, que son las organizaciones sociales de origen político que gestionan los subsidios y que construyen un espacio, compañero, que es peligroso políticamente y para nuestra perspectiva de equidad social. Primero, el subsidio se otorga con una perspectiva de trabajo que se va diluyendo. Se otorga con un sentido de transiente hacia esperando la integración al mercado formal, que no se produce porque el capitalismo sigue con la máquina de concentración. Y los que organizan esa incorporación terminan siendo una parte de un sistema político que realmente no respeta demasiado la meta de reducir la pobreza y en todo caso terminan siendo contaminados descubriendo que en la organización del sistema hay un poder y un poder personal que hace que no les convenga que el sistema desaparezca, tanto como a los subsidiados no les convenga dejar de percibir el subsidio para correr el más mínimo riesgo de tener un trabajo de otra jerarquía al cual puedan acceder. En consecuencia, el sistema de subsidiado termina siendo un sistema donde los temores que nosotros asignamos a la clase media de tener miedo de ser pobre se traducen también allí, donde el dirigente que maneja menor o mayor o intermedio, que maneja los subsidios, obtiene un beneficio no económico, de instalación política con eso. Y el subsidiado tiene básicamente como idea central el temor de dejar de ser subsidiado. En ese esquema, las posibilidades de que se pase a una condición de vida superior depende más que de la capacitación y más que de la lucha por el subsidio, de la conciencia política de quienes conducen el sistema. Yo creo que el verdadero desafío es considerar una tercera instancia, no la inclusión por capacitación y crecimiento a la cual ya critiqué, no la inclusión por el aporte económico,
no es que reniego de todo eso, simplemente digo, eso es absolutamente transitorio y la única solución definitiva es la exclusión por el trabajo. Pero no por el trabajo buscando que haya más y más empresarios que ocupen a la gente. La inclusión por el trabajo, democratizando la economía y argentinizando la economía. La forma de eliminar la pobreza es garantizar que los compatriotas, estén donde estén y hasta tengan la formación que tengan la posibilidad de acceso a un trabajo digno para producir bienes o servicios que la comunidad necesita. Y eso es posible si entendemos que cada unidad debe tener acceso a satisfacer necesidades de los compatriotas, por pequeña que sea, y que es un imperativo de la política social, no ya económica, construir en el país los segmentos faltantes de las cadenas de valor que permiten que hoy las multinacionales ganen muchísimo dinero con cadenas de valor incompletas, despreciando el conocimiento argentino. La democratización y la argentinización de la producción, que es un concepto que usó, por ejemplo, Navarro ayer cuando abrió la reunión, no son conceptos macroeconómicos, ni de interés por el equilibrio de un presupuesto, ni la mejora de una balanza comercial o de pagos. Son conceptos sociales y políticos de primera magnitud, que están asociados directamente, no por un encadenamiento de estadísticas, a la eliminación de la pobreza y la justicia y conseguir la justicia social en la Argentina. Si no hay democratización, si no hay argentinización, habrá pobreza y no habrá reducción de los desequilibrios enormes que hay en este país, mejorando, por lo tanto, alejando, por lo tanto, la posibilidad de contar con justicia social. Pero yo quiero agregar un componente adicional para cerrar esta intervención inicial que luego me gustaría debatir con los compañeros. Por lo que dije, para que haya democratización y para que haya argentinización, condición necesaria para reducir y eliminar la pobreza, necesitamos un aumento de la conciencia de la dirigencia política en todos los niveles, aún en los niveles de los movilizadores barriales, que entiendan que su destino no está en conducir con un poder arbitrario a los compañeros que dependen de un subsidio, sino que está asociado a que esos compañeros tengan un trabajo digno. Eso no se soluciona definiéndolo, ni gritándolo, ni ordenándolo. Eso se soluciona poniéndolo sobre la mesa, dejando de negarlo, porque los movimientos populares lo negamos al problema, y debatiendo qué tan nocivo es para todos nosotros el clientelismo, el poder arbitrario sobre los compañeros de base y la falta de asociación consciente profunda entre la eliminación de la pobreza y la consecución de la justicia social con la democratización y la argentinización de este país. Muchas gracias.